haber otros sistemas que también, pues todos son importantes, pero este es supremamente importante y va ligado al sistema circulatorio, que es el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué es la respiración? Es el proceso por el cual ingresamos o inhalamos aire. ¿Y por qué inhalamos el aire? Porque el aire es muy rico en oxígeno. Entonces necesitamos el oxígeno para que nos llegue el oxígeno, haga sus enlaces covalentes. ¿Por qué covalentes? ¿Ah? ¿Por qué va a ser enlaces porque covalentes? comparten. Porque con el carbono comparte esos cuatro. Entonces el oxígeno va a poderse enlazar directamente con el carbono y entonces para la vida, para que tengamos vida y que la vida se pueda manifestar. Entonces es el proceso por el cual ingresamos ese aire, o sea, inhalamos y sacamos o exhalamos el aire que ya no va a estar rico en oxígeno, porque el oxígeno lo va a utilizar el organismo para sus funciones, sino que se va a desprender CO2 o anhídrido carbónico, u óxido carbónico, cualquiera de esas denominaciones, que es el que exhalamos como desecho del cuerpo humano. Entonces, mediante la respiración podemos inhalar oxígeno y exhalar CO2, básicamente. Entonces, un ser vivo puede estar varias horas sin comer, puede estar sin dormir, puede estar sin tomar agua, pero no puede dejar de respirar por más de 3 minutos. Es la media. Alguien me va a decir, no, pero los buzos, sí, cuando se aprende a desarrollar el aparato respiratorio, se aprende a acumular el suficiente aire, sí se puede mantener la respiración hasta 5, 6, hasta 10 minutos, pero tiene un límite. O sea, tiene un límite donde necesitan las células, perdón. No, la media está. Miren, eso no lo hagan nunca. Me aprendió a mí, me Por aprendió a mí. favor. Miré como que miré que le dio hasta como dolorcito de cabeza. Yo, hasta a mí me duele. El anteojo y es el de plástico probablemente. Y lo limpia con este tipo de tela. Es suave. Sí, es suavecito, no suavecito para. Entonces esa es la manera de rayar una. Ah, no, pero ahí anda. Y después el paciente. Sí, pero ¿y qué, de qué sirve? Es como si es la mamá que tenía una muerta. Pues, ¿ah? Entonces, eso ni lo hagan, ni le enseñen. En seco tampoco se limpia. Correcto, tampoco se limpia en seco porque cualquier granulito, cualquier cosa que tenga, entonces va a rayar el lente, va a rayar el anteojo. Entonces, esa es de las cosas que no se le debe enseñar al paciente. Es que ella nos quería enseñar qué no debemos hacer. Lo teníamos cuadrado, En el almuerzo yo cuadré, yo le dije, mire, cuando yo diga que estar así, usted saca el anteojo y me da pierna, entonces. Hay otra cámara que no le deja para que Entonces, no vayan a hacer eso. Ahora, pasando los chistes, es como también el del médico, que llega el paciente y dice, fíjese doctor que tengo el mismo problema, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. ¿Qué será lo que tengo? Y dice, baboso, el dedo partido. Bueno, entonces, pues nuestro sistema respiratorio no es de chiste. Necesitamos respirar. Entonces lo hacemos mediante el sistema respiratorio. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio? Entonces, el sistema respiratorio de los seres humanos está formado por dos grandes partes. Por las vías respiratorias y por último, los pulmones. Acordémonos, el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema respiratorio formado por las vías respiratorias y los pulmones.
Las vías respiratorias, que son las siguientes. Empezamos por las fosas nasales, después la laringe, y esa hay que aprendérselas en ese orden. O sea, tiene que ser en ese orden. No podemos poner el esófago antes de las fosas nasales, porque si no el sistema respiratorio pues no funciona. Entonces, tenemos las fosas nasales, la laringe, después sigue la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquíolos. La boca se puede considerar también parte del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque también nos puede servir para respirar. A través de la boca también podemos inhalar el aire para que llegue a la faringe y de la faringe pase a la laringe. Entonces se considera como parte del sistema respiratorio y parte del sistema digestivo. Igual la faringe se considera parte del sistema respiratorio y parte del sistema digestivo. Entonces esas son las partes. Aquí podemos observar. Tenemos primero las fosas nasales o la nariz, las fosas nasales, y ahí el aire ¿a dónde pasa? Pasa a lo que es la faringe. De la faringe pasa a lo que es la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, por lo cual podemos hablar. De la laringe pasa a la tráquea, de la tráquea pasa a los bronquios y de los bronquios a los bronquíolos. Eso es la vía respiratoria. Y por último llega a los pulmones. Muy bien, entonces vamos a empezar con las fosas nasales. Entonces las fosas nasales son dos cavidades que están situadas encima de la boca. Se abren al exterior por los orificios de la nariz, que es donde tenemos los receptores del olfato. O sea, el órgano de sentido del olfato es la nariz. El órgano del sentido del tacto es la piel. El órgano del sentido del olfato es la nariz por medio de las papilas olfativas que tenemos dentro de las fosas nasales. Se comunica en su parte posterior con la faringe. Y en el interior de las fosas nasales encontramos la membrana pituitaria que calienta y humedece el aire que respiramos. Entonces, una de las funciones de la nariz es ¿cuál? Es primero ser el órgano receptor del sentido del olfato o almacenar lo que son las papilas olfatorias. Y segundo, es que el aire que va a entrar a todo el sistema respiratorio tenga la temperatura adecuada, tenga el filtro adecuado para que entre sin ninguna impureza y tenga la humedad adecuada para que pueda trabajar el pulmón en debida forma. Entonces, eso es lo que hacen las fosas nasales. Después de las fosas nasales, entonces, el aire que respiramos va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la faringe. La faringe se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca. ¿Sí ven? Aquí tenemos la boca y aquí tenemos las fosas nasales. Las dos cavidades vienen y concurren en lo que es la faringe. O sea, todo lo que entra por las fosas nasales y todo lo que entra por la boca va a llegar a la faringe. Por eso es parte del sistema respiratorio y es parte del sistema digestivo. Entonces, la faringe forma parte también del sistema digestivo y a través de ella pasa el alimento que ingerimos y el aire que inhalamos o el aire que respiramos. La entrada de la faringe tiene una especie de tapa aquí que se llama la epíglotis y que se cierra cuando tragamos alimento. Entonces se cierra ¿para qué? Para que ese alimento no vaya a la tráquea, sino que vaya por el esófago, que es parte del sistema digestivo. Y cuando entra alimento a la vía respiratoria, es cuando en Colombia se estira y se me fue por el camino viejo. Es el común, pero es cuando uno siente ese atragantamiento, entonces tiene que toser para sacar eso que entró a la vía respiratoria. De la faringe, entonces ya solo pasa el aire, porque el epíglotis se cierra, entonces solo pasa
el aire va a pasar ¿a qué? Va a pasar a la otra parte del aparato respiratorio, que es la laringe. Entonces, la laringe ya está situada en el comienzo de la tráquea o se articula en la tráquea por su parte inferior y con la faringe por su parte superior. Es una cavidad formada por unos cartílagos que es lo que presentan la llamada nuez de Adán. Esta nuez de Adán, que es mucho más voluminosa en el sexo masculino que en el sexo femenino. Correcto, esto es la nuez. Es correcto. Está formado por unos cartílagos que están protegiendo a la laringe. Y en la laringe se encuentra lo que son, aquí están las cuerdas vocales. Lo que son las cuerdas vocales, que son unas membranas que al vibrar, dependiendo de cómo salga el aire y dependiendo de que la boca sirve como caja de resonancia. Entonces, dependiendo de la forma que asuma y cómo salga el aire, entonces nos va a salir lo que conocemos como la voz. O sea, por las cuerdas vocales es que podemos hablar, podemos comunicar con un lenguaje verbal. Entonces podemos hablar. Muy bien, de la laringe sigue la tráquea. Entonces, ¿qué es la tráquea? Es un conducto de unos 12 centímetros más o menos de longitud, formado por unos anillos de cartílago que están unidos por el músculo. O sea, la tráquea es un hueco, es un ducto por donde va a pasar el aire. Una vez pasó por la laringe, entonces pasa por la tráquea. Igual de ida, de entrada, como de salida pasa de la tráquea, pasa a la laringe, pasa a la faringe y pasa a las fosas nasales. Y está situado delante del esófago. O sea, el aparato respiratorio está adelante del aparato digestivo. El esófago está detrás de lo que es la tráquea. Y la tráquea termina en lo que son los bronquios, que son los dos tubos. De la tráquea van a venir dos tubos, un tubo hacia el lado derecho y un tubo hacia el lado izquierdo. Cada uno de esos tubos se denomina los bronquios, que a su vez se van a subdividir en los bronquíolos. Ahora, los bronquios penetran en los pulmones y se ramifican varias veces hasta formarse los bronquíolos. Los bronquíolos tienen la característica de que son salen tres para tres lóbulos pulmonares que tenemos en el pulmón derecho y dos que tenemos en el pulmón izquierdo. ¿Por qué el izquierdo tiene menos lóbulos? Porque el pulmón izquierdo tiene una cavidad aquí que va a albergar al corazón. Por eso se dice que el corazón no está exactamente en la mitad del cuerpo, sino que está desplazado ligeramente hacia la izquierda, albergado en la cavidad que le deja el pulmón izquierdo. Por eso al izquierdo solo llegan dos bronquíolos y al derecho llegan tres bronquios, que se dividen en bronquíolos y llega por último a los pulmones. Que si nos tenemos que aprender la vía respiratoria, sí nos tenemos que aprender los nombres de la vía respiratoria y lo tenemos que aprender en orden. Que si me lo va a preguntar en el examen, sí se lo voy a preguntar en el examen. Y tienen que aprenderse a memoria. Entonces, nariz, de la nariz, faringe, de la faringe, la laringe, de la laringe, la tráquea, de la tráquea, los bronquios, de los bronquios, los bronquíolos. ¿Y dónde terminan los bronquíolos? Terminan en los pulmones, que es la otra parte del órgano respiratorio. Entonces, ¿qué son los pulmones? Son dos órganos esponjosos de color rosado que están protegidos también por las costillas. O sea, están dentro de la caja torácica o de la cavidad torácica. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. ¿Qué forma el lóbulo? Cada uno de los bronquios de la tráquea, entonces va cada uno a un lóbulo. En el derecho 3, en el izquierdo 2. Los bronquios se subdividen dentro de los lóbulos en otros más pequeños y estos a su vez en conductos más pequeños hasta terminar en unos saquitos de aire
que son los denominados alvéolos. Entonces, la unidad funcional del sistema respiratorio o del pulmón es el alvéolo. En el alvéolo es donde se va a producir el intercambio gaseoso. En el alvéolo, esos saquitos de aire es donde va a llegar la sangre con CO2, va a dejar el CO2 para ser exhalado y va a cargarse otra vez de O2. ¿Quiénes son los encargados de transportar ese CO2 y ese O2? Los glóbulos rojos. Esa es la función. Entonces, eso se realiza ¿dónde? En los alvéolos. Y una membrana llamada la pleura es la que rodea todos los pulmones y lo protege con las costillas. Entonces, cuando hablamos de que un paciente tiene una pulmonía, ¿qué es lo que tiene? Termina en ía. Entonces, quiere decir que tiene una inflamación de los pulmones, una neumonía, inflamación de los pulmones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber? Porque si el paciente nos dice, no, estoy tomando un jarabe porque tuve pulmonía hace 6 meses, ya sabemos nosotros de qué se trata. O sea, se trata de que tuvo una infección en los pulmones. ¿Sí? No que quedamos, y no tenemos ni idea. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de estudiar anatomía o de tener una idea de lo que es la anatomía. ¿Sí? Porque el paciente, cuando lo ve a uno con gabacha blanca, el paciente no asocia, no, que estudió solo 6 meses, que estudió 1 año, no, inmediatamente asocia al doctor. Y si es doctor, se las tiene que saber todas. ¿Sí? Entonces yo le puedo preguntar por esto, por lo otro, y uno no le va a decir, no, mire, no, es que yo de eso no sé. O sea, hay cosas básicas que tenemos que conocer. Por eso es importante que sepamos de anatomía, para no perder el respeto con el paciente. Muy bien. Entonces, y está rodeada de lo que es la pleura. Aquí tenemos los pulmones, y ven, el pulmón izquierdo, que tiene los 2 lóbulos. Estas capas de carne, digámoslo así, es lo que se llama el lóbulo. Si ven, aquí está dividido, tiene un lóbulo y aquí tenemos otro lóbulo. Este bronquio llega aquí, este llega hasta acá. Y el derecho, que tiene 3. Aquí tenemos un lóbulo, aquí tenemos el segundo lóbulo y aquí tenemos el tercer lóbulo. Esta es la depresión que tiene el pulmón izquierdo, que es donde se va a alojar el corazón. Entonces, los alvéolos, como dijimos, son las unidades funcionales del sistema respiratorio. Entonces, ahí es donde se realiza ese intercambio gaseoso. Cuando los alvéolos se llenan con el aire inhalado, el oxígeno se difunde hacia la sangre de los capilares, que es bombeada por el corazón hasta los tejidos del cuerpo. Y el dióxido de carbono se difunde desde la sangre a los pulmones y desde ahí es exhalado. O sea, inhalamos oxígeno. En los alvéolos ese oxígeno se cambia por CO2 y exhalamos el CO2. ¿Esa sangre de dónde viene? Esa sangre viene, la sangre que llega a esos alvéolos para hacer el intercambio del aire, entonces viene de la arteria pulmonar, que sale ¿de dónde? Del ventrículo derecho del corazón. Entonces llega esa sangre pura, llega en el alvéolo, deja el CO2, carga el oxígeno y se devuelve para llegar otra vez al corazón. Ya llega al lado izquierdo, que es donde tenemos la sangre rica en oxígeno. Entonces, eso es ese es el mecanismo como se hace la respiración. Entonces, aquí podemos ver los alvéolos, son estos saquitos que están acá, estos sacos que están acá, que están en la terminación de todos los bronquiolos. ¿Sí? Todos los bronquiolos terminan en esos pequeños saquitos, que es donde está el intercambio capilar. ¿Sí ven? Aquí están las arterias, aquí están las venas. Entonces la vena aporta esa sangre con CO2, la arteria esa sangre con O2, y con el aire que inhalamos, entonces viene esa gran cantidad de oxígeno, y con el aire que exhalamos, entonces sacamos toda esa gran cantidad
de anhídrido carbónico o de dióxido de carbono o CO2. Entonces, ¿cómo es el proceso de la respiración? La respiración consta de dos partes. La respiración consta de dos partes. ¿Sí? Consta o de dos etapas. Una etapa que es la inspiración y otra etapa que es la expiración. Hay que poner atención. Hay que poner atención a lo que hablo, no solo a lo que está ahí. ¿Sí? La respiración consta de dos etapas. Una etapa de inspiración y otra etapa de expiración. O inhalación y expiración y exhalación. Ok. Entonces, ¿cómo se produce el proceso de la inspiración? Primero, ¿para qué es la inspiración? Para que ingrese todo ese aire rico en oxígeno, para que ingrese al pulmón, para que pueda ser intercambiado. Entonces, ¿cuándo empieza la inspiración? Empieza cuando el diafragma se contrae. Toda acción viene, ¿por qué? Por la contracción de un músculo. Este músculo que está aquí, este es el diafragma. Este es el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, viene el diafragma y viene hacia abajo. Cuando se contrae, va hacia abajo. No, va hacia abajo. Entonces, al estar hacia abajo, se expande el pulmón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros exhalamos, el diafragma va hacia abajo. Entonces, cuando exhalamos, el diafragma va hacia arriba. Sí, algo no concuerda ahí, digo yo, porque el mío se me viene para arriba. Por eso es que uno tiene la chepe, por eso es que uno tiene la chepe, ¿cómo es que se hace? Ando mal, dije yo. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a inhalar, respirar? Entonces, el diafragma se mueve hacia abajo. Al moverse hacia abajo, ¿qué sucede? Se expande el pulmón, se hace más grande el pulmón. Y se hace más grande, ¿para qué? Para que el aire pueda entrar y lo pueda llenar. Entonces llena completamente el pulmón. Cuando nosotros inhalamos, llenamos los pulmones. El diafragma se contrae, se va hacia abajo, se abre el pulmón, se llena de aire. Entonces, ese aire entra con rapidez a los pulmones a través de la tráquea y llena pues todo ese vacío que creó el pulmón en su expansión. Entonces ahí inhalamos y mantenemos el aire, pues llenamos los pulmones de aire. La segunda etapa es el proceso de exhalación. Entonces es al contrario, ya el diafragma se relaja, cuando se contrae se mueve hacia abajo, cuando se relaja entonces vuelve otra vez hacia arriba. Al moverse hacia arriba, ¿qué es lo que hace? Comprime los pulmones, el pulmón se comprime. Al comprimirse, bota el aire, el exceso de aire que tiene, pero ya ese aire ya está rico en CO2. Entonces ahí se produce la exhalación. Entonces cuando el diafragma se relaja, adopta su posición normal, va hacia arriba, los pulmones se contraen y el aire se expele. Entonces inhalamos para recibir oxígeno, exhalamos para sacar ese CO2 que se produce. ¿Dónde se intercambia el oxígeno con el CO2? A nivel de los alvéolos, a nivel de los capilares que están en los alvéolos, que es la célula funcional de la respiración. Y ese es el proceso de respiración. ¿Quedó claro? Sistema respiratorio, ¿quedó claro?